Bueno, entonces estaba diciendo que la vez pasada nos habíamos quedado en el tema de relación entre magnitud aparente y absoluta y la distancia. Esto es la distancia del objeto. ¿Sí? Y entonces decíamos que, bueno, les estaba comentando que algo que se me había quedado un poco en el tintero era, pues, dada esta relación que hay entre la magnitud absoluta, la aparente y la distancia, entonces a la magnitud aparente menos la absoluta se le conoce como el módulo de distancia, que es como quien dice una manera indirecta de hablar de la distancia, y de hecho muchas veces es la manera como se va a reportar la distancia. Entonces, si este módulo de distancia lo vamos a llamar, digamos, mu, de la distancia, se va a tomar esta manera. Y esa es la mu sobre 5 más 1 va a ser la fórmula para encontrar la distancia si tengo el módulo de distancia. ¿Sí? O sea, si tengo mu, encuentro la distancia en parsecs de esta manera. Esto simplemente despejando de aquí atrás. ¿Qué más quería decir acá? No, muchos métodos como, a ver, resulta que en algunos casos, por ejemplo, a distancias extragalácticas, esto lo miraremos con detalle más adelante, pero bueno, de hecho no, digamos, yo creo que cualquier método prácticamente, casi cualquier método por encima de paralaje, o sea, que determine la distancia de estrellas más allá de lo que permite hacer el paralaje, o a galaxias, depende es de la cantidad de la intensidad de la luz, no depende tanto de medidas directas de la distancia, sino son medidas indirectas, lo que se llama la escala de distancias. Entonces, la mayoría de esas distancias, de hecho, no son directas, sino son indirectas, es decir, que vienen en términos de brillo. Como vienen en términos de brillo, entonces es más directo indicarlos en términos de módulo de distancia. Entonces, muchas de estas distancias extragalácticas, el dato original de la medida de la distancia va a ser ese en módulo de distancias, no tanto en distancia. O sea, para encontrar la distancia uno le toca hacer el cálculo directamente. Ahora, era algo que quería mencionar antes de continuar. Bueno, entonces, pasa lo siguiente. Pasa que cuando nosotros hacemos astronomía y vamos a medir lo que ocurre, la luz que nos llega de algún objeto, pues claro, nosotros estamos acostumbrados a ver con nuestros ojos, nosotros vemos ciertos colores. ¿Y eso qué significa? Pues eso significa que nosotros tenemos diferentes receptores que consideran ciertas bandas de longitudes de onda, receptores en los ojos, como asociadas. ¿Sí? Y eso es lo que llamamos nosotros un color. Como por ejemplo, mi camiseta es azul. Y entonces ahí hay diferentes tonos de azul que mi cerebro procesa todos como azul, porque eso es una banda a la que observa, digamos, a la que es sensible algunos de los receptores del cerebro. Pero bueno, el caso es que siguiendo eso mismo, entonces en astronomía tenemos algunas bandas definidas a través de lo que se llaman los sistemas fotométricos, de manera que definimos regiones del espectro de manera que podamos medir la mayor cantidad de energía que nos llega a una fuente para cierta longitud de onda en particular. Entonces, cada una de estas bandas va a ser como un intervalo, ¿listo? Y van a haber diferentes estándares. La más famosa es esta, VBRI, ¿sí? Que es la que ustedes van a encontrar en la mayoría de los famosos filtros fotométricos, los más comunes. Y entonces vamos a tener una longitud de onda central y un ancho de longitud de onda y un ancho de banda para cada uno de esos colores. Entonces el U va a ser como un color que involucra parte de luz ultravioleta. La B mayúscula va a ser B de blue, de azul. La V es V no de verde, sino de visible, aunque pues sí está curiosamente cerca al verde. El R está más cerca al rojo y el I está más cerca al infrarrojo. O sea, abarca algunas longitudes de onda visibles, así como el U también abarca algunas longitudes de onda visibles, pero también gran parte del filtro va a recibir longitudes de onda invisibles. También hay más allá, hay IJK indicando luz infrarroja, que se llama el infrarrojo cercano.
Pero bueno, entonces, por ejemplo, ¿eso cómo se ve? En este sistema de VBRI, que es el primero que vemos acá, entonces estas bandas nosotros vemos que tienen una forma, a pesar de que dijimos que era un intervalo, esto no es como una de esas funciones de paso, no una de esas funciones cuadradas, sino que tienen una forma suave, pues que corresponde a las propiedades ópticas de esos filtros, que son esencialmente vidriecitos de color, con color, que permiten pasar solo ciertos tipos de luz y otros no. ¿Listo? Entonces esto ya es un estándar que se utiliza en astronomía desde hace ya muchos años, que cada uno de estos filtros entonces tiene esta respuesta. ¿Listo? Porque no, digamos, los materiales no dan una respuesta perfectamente plana alrededor de un rango ancho de frecuencias. Por lo menos es muy difícil. Entonces por esa razón se consideran así. Y ustedes se dan cuenta que, por ejemplo, se solapan un poco, especialmente el B, el visible solapa un poco con el azul y con el rojo. Y el rojo también solapa un montón con el I. Tiene una cola bastante grande, entonces cabe bastante información ahí. Entonces es como una manera, cuando nosotros hablamos de sistemas fotométricos, lo que nosotros estamos diciendo es que tenemos un receptor que nos cuenta fotones y ponemos un filtro, un vidrio de color, que solo nos deja pasar ciertas longitudes de onda, solo ciertos colores. Entonces nosotros vamos únicamente, en vez de tomar un espectro, simplemente vamos a contar los fotones que nos deja pasar ese filtro. Entonces el filtro deja pasar ciertos colores y yo voy a contar la cantidad de fotones que me llegaron de cierta fuente con esa longitud de onda. Entonces yo cuento todos los fotones y lo malo y lo bueno de los filtros fotométricos es que, por ejemplo, si yo tengo este filtro en R, ¿listo? Y me llega un fotón con esta longitud de onda y me llega este fotón con esta longitud de onda, yo no los puedo distinguir con el filtro R. O sea, son dos fotones que llegaron con ese color R, el color astronómico R, y pues yo no los puedo distinguir los dos. Para mí los dos son iguales. Entonces, esto ocurre para no tener que yo hacer un espectro, para yo no tener que desbaratar la luz en todos sus componentes de longitud de onda, pero sí para poder rastrear diversos procesos físicos. Por ejemplo, con el U, nosotros vamos, como estamos rastreando también ultravioleta, entonces vamos a rastrear también un poco procesos de más alta energía. Con el R, como alcanzamos a coger parte del infrarrojo, entonces estamos también captando cierta radiación térmica del polvo que reemite luz, por ejemplo. Entonces nosotros vamos, a través de estos colores, vamos a, digamos, es como una manera efectiva y rápida de tomar un espectro sin tomar un espectro. O sea, simplemente tomando unos rangos muy anchos de longitudes de onda. ¿Listo? Hay otros ejemplos, otros sistemas fotométricos, esos no son los únicos. Por ejemplo, el SDSS, el famoso programa de surveys. Los filtros sí son más excluyentes. Ustedes se dan cuenta que los filtros no tienen casi solapamiento, muy poco, y además son mucho más cuadrados, ¿sí? Pues porque estos primeros, los VBRI, pues digamos, ya tienen sus añitos, entonces pues digamos, las propiedades ópticas de los filtros han mejorado mucho, se pueden diseñar ya mucho mejor, entonces ustedes se pueden dar cuenta que hay otras bandas y tienen otros nombres diferentes. ¿Listo? Por ejemplo, para los satélites, para Hipparcos tenía otras bandas, una banda azul, una banda visible y una banda total, una banda que abarcaba los dos. Y ahorita vamos a ver por qué en particular azul y visible, B y V. ¿Listo? Por ejemplo, tenemos aquí la cámara, la WFP C2 del Hubble, y entonces ustedes ven los filtros que tiene esa cámara. Los filtros que tiene esa cámara son también entre excluyentes e incluyentes, como este, ¿sí ven? Entonces yo puedo escoger cuál filtro utilizar, ¿no? Para ver diferentes procesos físicos que están ocurriendo en diferentes longitudes de onda, ya sea en infrarrojo o en ultravioleta, por aquí en ultravioleta, por aquí en infrarrojo. Entonces yo cambio el filtro y ya estoy observando procesos diferentes. Y aquí en esta tabla se ve entonces el nombre de cada uno de estos filtros y la longitud de onda y el ancho equivalente, es un ancho aproximado, no es un ancho real porque pues digamos, no son funciones cuadradas, rectas, sino que son funciones de todas maneras suaves.
¿Listo? Bueno. Este, por ejemplo, es el sistema, así tiene unas propiedades increíbles, increíblemente buenas, del satélite Gaia. Entonces, el satélite Gaia, el telescopio espacial Gaia, tiene estos filtros. Un filtro azul, un filtro rojo, ¿listo? Y casi no se solapan muy poquito, como se pueden dar cuenta en esta región, casi no se solapan. Y uno verde que, digamos, con el cual se observan los dos al tiempo, por decir algo. Y eso es pues para hacer medidas comparativas. Por otro lado, el azul tiene por aquí un exceso, por aquí ustedes ven cerca al ultravioleta. ¿Sí? Eso es para que nosotros podamos recibir en el filtro azul, además, alguito de información sobre emisión ultravioleta en algunas estrellas. El satélite Gaia está diseñado específicamente para observar estrellas y hacer, por un lado, astrometría, pero también fotometría, o sea, no solo ubicar muy bien dónde están las estrellas, sino también saber qué tanta luz nos está llegando en qué bandas. Entonces, no toma espectros de ninguna manera. Lo único que hace es que tiene 3 filtros diferentes. En cada uno de estos 3 filtros está mirando cuántos fotones llegan de cierta estrella. Pues por acá tendré mi CCD, y entonces están los diferentes filtros que podrán rotar. Entonces debe ser como posiblemente estoy diciendo mentiras, pero esencialmente esa es la idea. Aquí tengo el filtro azul, aquí tengo el filtro rojo y aquí tengo el filtro visible, o sea, el completo. Bueno, aunque realmente no los debería llamar así porque no tienen la misma clasificación fotométrica. Yo lo B minúscula, R minúscula y B minúscula. Y entonces la luz voy a dejarla pasar a través del filtro B y entonces voy a recibir cierto número de fotones, entonces número de fotones en el filtro B. Después le doy la vuelta al filtro mirando la misma estrella y entonces ahora voy a encontrar el número de fotones que me llegan en la banda del rojo. Y le doy la vuelta otra vez. Bueno, esa B y esa R se parecen demasiado, ¿no? Ajá. V. Ahora sí. V. Y después le doy la vuelta y ahora sí encuentro los que están en rojo. ¿Listo? Entonces, de esa manera, yo apunto mi telescopio a una estrella, dejo pasar la luz por los filtros y encuentro entonces cierto número de fotones, y esto es lo que nosotros llamamos fotometría. Entonces, obviamente, como no es exactamente el mismo sistema VBRI, entonces pues digamos, no hay una traducción directa entre los dos sistemas. Me toca a mí ser muy hábil digamos, me toca argumentar muy bien para poder hacer comparaciones de lo que está ocurriendo en diferentes, por ejemplo, en observaciones en tierra que yo hago con los filtros VBRI y observaciones en el cielo, con los filtros, por ejemplo, Hiparcos o con los filtros de Gaia. Sin embargo, las comparaciones se pueden hacer gracias a... Ay, aquí debería decir banda, no sé qué pasó. Cada banca. Sin embargo, se pueden hacer comparaciones cuando yo comparo lo que está ocurriendo en dos bandas distintas, lo que se llama el índice de color, por ejemplo. Pero bueno, lo que sí voy a poder hacer es que también voy a poder para cada banda definir una magnitud. ¿Por qué? Porque si me está llegando a mi CCD cierto número de fotones con cierta longitud de onda, o sea, un número de fotones, por ejemplo, en azul, con longitud de onda correspondiente al azul, entonces yo con estos dos datos puedo calcular la energía que me está llegando en esa banda en cualquier momento. Entonces, si calculo la energía, entonces puedo calcular el flujo. Y si puedo calcular el flujo, entonces puedo calcular la magnitud. Entonces, por esa razón, yo puedo calcular magnitudes en diversas bandas y pueden ser magnitudes aparentes, de las cuales puedo, por ejemplo, con la distancia, tratar de entender cuál es la magnitud absoluta en esa banda. ¿Listo? Y entonces voy a poder decir la magnitud de ese objeto en la banda azul es tal y la magnitud de ese objeto en la banda roja es tal.
de esa manera yo puedo indicar, por ejemplo, que un objeto sea más azul que rojo. Me voy a dar cuenta de eso. Si una estrella es roja, entonces va a ser más roja que azul. Perdón lo tonto que suena, pero pues es verdad, eso es lo que hacemos. Y si es más roja, si es más azul que roja, también me voy a dar cuenta por eso. Y entonces, pues van a haber ciertas constantes de referencia que van a depender de qué sistema estoy utilizando. La constante de referencia me dice con respecto a qué brillo estamos midiendo esa magnitud. Pero bueno. Entonces, considerando esto que les acabo de mencionar, vamos a definir el índice de color como la diferencia entre dos magnitudes dentro del mismo sistema fotométrico, no a través de diversos sistemas fotométricos porque eso no se puede comparar, pero en el mismo sistema fotométrico sí se puede hacer. Entonces, lo que se emplea por lo general es que se le resta la magnitud de la onda larga a la onda corta. ¿Listo? Entonces, por eso lo vemos así. U respecto a B. U es la onda corta, B es onda un poquito más larga, B es un poquito más corta que la visible, y la visible es mucho más corta que la que está cerca de la infrarroja. Entonces, eso va a ser la comparación entre, bueno, y esa estrella está brillando más en el U o en el B, o en el UV o en el I. ¿En dónde está brillando más? ¿Listo? Entonces, dado que esto no depende de la distancia a la cual nosotros estamos respecto a la estrella, este índice de color, como se resta una del otro, entonces todas las constantes se van. Entonces, solo me voy a preocupar por qué tanto yo veo que brilla más la estrella en cierto color que en otro. Sin embargo, y esto lo vamos a mirar en un par de clases, hay un efecto que se llama enrojecimiento introducido por el medio interestelar, que sí va, donde sí va a afectar la distancia a la cual yo voy a ver una estrella. ¿Sí? Entre más lejos está una estrella, yo la voy a ver más roja. Y no es un corrimiento al rojo del redshift del que estamos hablando, no. Es que el polvo se va a quedar con las longitudes de onda más cortas y va a dejar pasar las longitudes de onda más largas. Es un problema directo de absorción y transferencia radiativa. Entonces, eso sí que puede ocurrir. O sea, digamos, aquí se dice que esto no depende de la distancia a la cual se encuentra la estrella, en cuanto a que la medida como tal no va a ser afectada. Pero, pues, sí tenemos que hacer correcciones debido a la extinción. ¿Listo? Entonces, claro, como dijimos, como este índice de color está asociado con ciertas longitudes de onda específicas, esto es Ångström, dice. Entonces nosotros vamos a poder decir, ok, estamos comparando diferentes procesos, o sea, la estrella es más azul que roja, más roja que azul, y eso nos va a dar información sobre la estrella o el objeto que estamos observando. ¿Listo? Aquí esto es un poquito delicado porque como son magnitudes, ustedes saben que las magnitudes, pues entre más negativas, es porque el objeto brilla más, ¿no? Entonces, pues toca tener cuidado un poco con eso. Entonces, por ejemplo, nosotros nos damos cuenta el índice de color del Sol, en particular el B-V es súper importante. Durante las próximas clases nos daremos cuenta de qué tan importante es. Presencialmente, el B-B me compara, recuerden, qué tanto brilla en azul respecto a qué tanto brilla en el filtro UV, que podríamos indicar que es el verde, sin pérdida de generalidad, pero UV es de visible, no de verde. ¿Dónde brilla más? Bueno, no pongamos aquí magnitud, pongamos brillo para que sea más fácil. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, el del Sol es positivo y el de Rigel es negativo. Rigel es una estrella azul. El Sol no es una estrella azul. Entonces, pues, esa información está codificada ahí. Si B-B, B-V es menor que 0, significa que V es mayor que B. O sea, B brilla más, perdón, la magnitud V es mayor que la magnitud B.
¿Cierto que sí? Porque le gana esta de acá. ¿Listo? Pero entre B más pequeña, entonces eso indica que brilla más. Entonces eso significa que brilla más en azul que en verde. Y al revés. Si tenemos que este número es mayor que 0, B menos V es mayor que 0, o sea que la magnitud, espera, lo voy a poner un poquito distinto. En azul brilla más que en verde. Perdón, en azul brilla más que en verde, no, perdón. Ven, es que se enreda uno solo diciéndolo, es más fácil no decirlo. Simplemente recordar que entre más grande brilla menos. Entonces B brilla más. ¿Listo? Entonces, por lo general, cuando ustedes encuentren estrellas azules, las estrellas azules van a tener ese índice de color negativo, por lo general. Entonces, ustedes van a buscar, por ejemplo, todas estas estrellas que yo les mostré ahorita de Canis, del Can mayor, y por eso de hecho, yo las longitudes de onda que les di a ustedes no eran también medio aleatorias, no eran las reales, por lo que el corrimiento me iba a resultar en estrellas en el principalmente brillando en el ultravioleta. Pero el caso es que ustedes van y buscan todas esas estrellas del Can mayor, que casi todas son de hecho azules, son gigantes azules. Ustedes se van a dar cuenta que todas o casi todas tienen el índice de color negativo. ¿Listo? Entonces, las estrellas más masivas, más brillantes del universo, por lo general, ustedes van a encontrar que tienen el índice de color negativo. Si tienen el índice de color positivo, es porque, bueno, o son parecidas al Sol, o un poquito no, o más pequeñas, más frías y menos, bueno, no necesariamente menos luminosas, pero sí más frías. ¿Sí? Entonces esto va a estar relacionado, muy íntimamente relacionado con la temperatura de la estrella. ¿Alguna pregunta hasta aquí?